El tema 1, Introducción a la bioestadística, trata de la introducción a algunos conceptos básicos. Podríamos empezar hablando del papel que tiene la estadística en la ciencia. En ciencia, los modelos que se crean para explicar fenómenos sabéis que son de dos clases, los deterministas y los aleatorios. Los deterministas son aquellos en los que al repetir un experimento en las mismas condiciones se obtiene siempre el mismo resultado, y sin embargo en los aleatorios el resultado puede ser diferente en cada repetición. Es en este tipo de modelos donde la estadística tiene más que aportar. Desde luego, en la ciencia de la vida en general y de la salud en particular, lo excepcional es el determinismo y lo natural es la variabilidad. Aquí la estadística se vuelve una herramienta fundamental para prácticamente cualquier tipo de estudio. Las técnicas estadísticas se pueden clasificar, grosso modo, en dos categorías: la descriptiva y la inferencial. Bajo las técnicas de estadística descriptiva, agrupamos todas aquellas relacionadas con la recogida de datos, su presentación ordenada en forma de tabla, gráficos, resúmenes, y describirlo basándonos en cosas como medias, por ejemplo. Son técnicas con las que describimos como mejor podemos los datos que tenemos en la mano. La idea no es de matar de aburrimiento a nadie armado con números y gráficas. Se trata de presentar la información de que se dispone de la forma más clara posible, a la vez de destacar las características más importantes de los datos. Las técnicas de estadística inferencial hacen uso de la estadística descriptiva, pero su objetivo es otro. Se usa un conjunto normalmente no muy grande de observaciones, llamado muestras, para obtener conclusiones sobre un conjunto mayor denominado población. Pensad, por ejemplo, en cuando se prueba un tratamiento experimental con un grupo de 50 voluntarios. Esa es la muestra. Si los resultados son suficientemente buenos, y habrá que precisar qué significa eso, podemos pensar que le irá también bien con el resto de los enfermos, que son la población. Para poder extrapolar los resultados obtenidos de una muestra a conclusiones sobre la población, es necesario disponer, por supuesto, de una teoría. La base está en la teoría de la probabilidad, aunque esta es en la que menos incidiremos en el curso. Nuestro interés se centrará más en las técnicas bioestadísticas, es decir, las que más se usan en la ciencia de la vida que en la teoría estadística matemática general. Esencialmente, esta es la división de materia que tenemos en el curso. Estadística descriptiva, un poquitín de probabilidad y al final inferencia estadística. Un estudio estadístico consiste normalmente en multitud de pasos que no vamos a tratar ahora. No es suficiente con poseer conocimiento de estadística para hacerlos. Desgraciadamente para los estadísticos es necesario ser experto en la materia en la que se quiere estudiar y si no lo sois, trabajar con ellos codo con codo. Como aproximación, para que os vayáis haciendo una idea de cómo suele desarrollarse un estudio estadístico, os muestro un ejemplo de estudio con estadística inferencial. En primer lugar, uno no hace un estudio estadístico por diversión. Uno normalmente tiene una hipótesis dando vueltas en la cabeza. Esta trata sobre los individuos de una población que sabes que no puedes estudiar por completo. Por ejemplo, podemos sospechar que los individuos que fuman presentan más bajas laborales que el resto. Habrá que precisar entonces a qué nos referimos y veremos la necesidad de usar variables: tiempo de baja, número de bajas. Incluso podemos pensar en qué queremos decir con eso de que los fumadores presentan más bajas. ¿Solo dividimos a los individuos en dos categorías, los que fuman y los que no? Tal vez deberíamos afinar el estudio en los que no fuman, los que fuman un cigarrillo, los que fuman dos, etc. Tal vez así podamos llegar a conclusiones como cuanto más se fuma, más tiempo de baja, que del primer modo no podríamos tener. También es necesario decidir qué datos recoger, y esto en dos sentidos. Uno es el de los individuos que participarán en el estudio. Es posible que queramos excluir del estudio a individuos con enfermedades crónicas. El segundo es el de decidir qué variable vamos a observar. Por ejemplo, podría interesarnos estratificar el estudio en hombres y mujeres. Tener en cuenta la edad. ¿Quién nos garantiza que el tabaco afecta de la misma manera a los individuos, no importa cuál sea su edad? O aún peor, ¿no ocurrirá para liar más la cosa que los individuos que más fuman sean además los de más edad? Así, si me planteo estudiar las bajas laborales, ¿cómo voy a diferenciar entre el efecto de la edad y el efecto del tabaco? En estos casos decimos que hay variables confusoras o variables confundidas, y siempre deben formar parte del estudio. El nombre de luego de las variables da susto y hay motivos para ello. Será la causa en el futuro de que paséis muchas noches sin dormir. Es un problema horrible, típico de los estudios de salud. A veces es posible evitarlo si habéis caído en la cuenta antes de empezar el estudio. Por ejemplo, en estudios experimentales es típico colocar a los individuos en situaciones bien controladas, aunque parezcan artificiales, con la intención de separar el efecto de las variables. Pero esto no es siempre fácil de hacer ni éticamente correcto.
Sobre todo, ¿cómo se hace si cuando te das cuenta del problema ya has recogido todos los datos y estás trabajando en lo que ingenuamente pensaba que era la última fase del estudio? Después viene el problema de decidir cómo recoger los datos. Hay multitud de técnicas para ello, todas con ventajas e inconvenientes, y hay que decidir en cada caso cuál es la mejor. El siguiente paso consiste en describir los resultados, representaciones gráficas, medias, etc. La idea es conseguir una visión lo más profunda posible de los datos que tenemos, con la ayuda de todo el arsenal del que dispongamos. El siguiente paso es el de hacer estadística inferencial si procede, es decir, intentar contrastar la hipótesis inicial extrapolando lo observado en la muestra al resto de la población. Aquí empieza a hablarse de intervalo de confianza, error típico, contraste de hipótesis. En este caso es necesario cuantificar nuestra confianza en las conclusiones. Aparecen entonces conceptos asociados a los anteriores, como el de nivel de confianza, significación y potencia de un contraste, y otras que ya veremos en su momento. A veces, y esto desde luego es más cuestionable desde el punto de vista del método científico, uno puede plantearse incluso nuevas hipótesis. No se debería cuantificar la confianza en los resultados de una inferencia estadística cuando la hipótesis ha surgido como por arte de magia del cielo azul al comenzar a estudiar los datos. Siempre el planteamiento de la hipótesis a contrastar debe preceder a la recogida de los datos. Aunque por supuesto esto no hay que tomárselo al pie de la letra en algunas áreas muy delicadas, como por ejemplo la de la salud pública. Si se sospecha que algo es malo para la salud y te has dado cuenta observando los datos, pues no vas a hacer un estudio con gente nueva esperando que se pongan enfermos para demostrar que lo que ha descubierto es interesante, ¿no? En resumen, en el gráfico que veis tenéis un esquema del modo de razonar en ciencias experimentales y el papel que juega la estadística en ellas. Tras observar la naturaleza, uno se plantea alguna hipótesis. Para contrastarlas, nos planteamos la realización de un experimento, es decir, hacemos nuevas observaciones diferentes a las que nos sirvieron para plantear la hipótesis. Recogemos los datos, los analizamos para comprender mejor la información que contienen. ¿Qué ocurre si los datos son coherentes con alguna hipótesis? Pues no es lo que muchos imagináis, no es la prueba ni mucho menos de que la hipótesis es cierta. Si acaso puede considerarse como un argumento a favor de que no debe estar muy equivocada, pero también se puede considerar que el experimento no es lo suficientemente potente como para encontrar evidencia en contra de la hipótesis. En estos casos se suele hablar de contrastes no significativos. Sin embargo, y esto es característico del método científico, si los datos experimentales son contrarios a una hipótesis, estos se consideran como evidencia en contra de la misma. En lenguaje estadístico hablaremos de contraste estadísticamente significativo. No espero que a esta altura conozcáis el lenguaje, pero lo menciono para que os vayáis acostumbrando poco a poco. Aún así, en ciencias de la vida, donde, como decíamos, la variabilidad es la regla, es necesario la realización repetida de estudios de forma independiente por grupos de investigadores diferentes para obtener conclusiones del tipo que sea. Cuando se realiza un estudio estadístico, los datos recogidos serán organizados en una base de datos. Las bases de datos pueden ser complejas, aunque en el caso de las bases de datos estadísticas frecuentemente son muy simples. No es extraño que los datos se puedan organizar en una simple tabla o relación. En estos casos, un programa tan simple como una hoja de cálculo es más que suficiente para almacenar la información. Las variables corresponden así a columnas de la tabla o de la hoja de cálculo que en lenguaje de base de datos se denominan campos. Las múltiples variables que observamos de cada individuo se organizarán en filas. Una fila corresponde a un individuo de la muestra. Los valores de las variables normalmente se introducen no con letras, sino con números. Por ejemplo, se codifica a los hombres con un 1 y a las mujeres con un 2. O una respuesta sí se codifica con un 1 y una respuesta no se codifica con un 0. Si la variable es cualitativa, a cada número se le suele asignar una etiqueta para recordar su valor y que las representaciones gráficas o las tablas tengan un aspecto más legible para el ser humano que tenga que interpretarlas. Se suelen usar códigos especiales cuando no se dispone del valor de una variable. A estos datos de los que no se dispone se le llaman datos perdidos o datos ausentes. A veces se deja el campo en blanco, se le asignan códigos extraños como 9, 99, 999.
El análisis de los datos perdidos debe ser tenido en cuenta en el estudio. Recordad que aunque los valores de las variables acaben siendo codificados en una base de datos como números, nosotros sí debemos hacer el esfuerzo de recordar el tipo de cada variable para no decirle al ordenador que calcule cosas absurdas como el sexo medio de la población. Este es el aspecto que suele tener una base de datos en forma de tabla. Una serie de columnas, una por variable que se observa. En una base de datos se suelen denominar campos. También hay una serie de filas, una por cada individuo de la muestra. En lenguaje de base de datos se denominan registros. Aquí veis los datos del primer individuo, los del segundo, el tercero. Es fácil interpretar el contenido. El primer individuo es una mujer, de raza blanca, de tal región, etc. Estamos viendo los valores de cada variable, pero realmente de forma interna lo normal es que se codifiquen como números. Desactivo la marca de valor y veo la codificación numérica. La activo y vuelvo a verlo de un modo más agradable. Si me voy a la pestaña donde están definidas las variables, es decir, los campos, accedo a más detalle de cada variable. Por ejemplo, el sexo está codificado numéricamente. Tengo una bonita etiqueta explicativa que se mostrará cuando el ordenador genere un resultado. También veo cómo se codificarán numéricamente las modalidades de la variable sexo, 1 para los hombres, 2 para las mujeres. La variable número de hermanos es numérica. Sin embargo, también a ciertos valores se le asocia una etiqueta. Nadie tiene 98 ni 99 hermanos, supongo, así que no habrá ningún problema en tomar prestado esos valores para los datos ausentes. Pero eso no son más que etiquetas para que nosotros sepamos interpretarlo. En realidad, al ordenador hay que indicarle expresamente en otro lugar cómo reconocer los datos perdidos. En este diálogo se le informa de qué códigos se usarán. Ya hemos mencionado con anterioridad que los posibles valores de una variable también se denominan modalidades de la variable. A veces una variable, sobre todo las numéricas, pueden tener tantas modalidades que sea preferible a la hora de mostrar resúmenes agruparlas en intervalos o clases. Pensad en resumir en una tabla las edades de los pacientes en un hospital. Sería espantoso encontrarse una tabla que diga individuo con 20 años, tanto, con 21 años, cuántos, con 22 años, patatín, con 23, patatán. Se obtendría una información ligeramente menos precisa, pero seguramente más asimilable para una persona, si la tabla se redactase como, por ejemplo, entre 20 y 29 años, tantos individuos. Entre 30 y 39 años, ¿cuántos? La estadística se usa para presentar información de modo claro, no necesariamente preciso hasta la desesperación. Si en algún momento hemos de presentar los datos despreciando algo de información, pero ganando en claridad, no estamos haciendo algo incorrecto. Todo lo contrario, estamos haciendo estadística de la buena. Las reglas para formar las clases son las que dicta el sentido común. Al formar las clases no debemos dejar fuera a ningún posible valor de la variable. A esto se le denomina formar un sistema exhaustivo de clases. Tampoco debemos permitir que una modalidad pertenezca a dos clases a la vez. En este caso decimos que tenemos un sistema excluyente de clases. Cuando el sistema de clases es exhaustivo y excluyente, es decir, como a todo el mundo se le ocurriría hacerlo usando su puro sentido común, también se dice que forman una partición. Bueno, ya tenéis unas cuantas palabritas nuevas para recordar. En este punto siempre comento un típico error de principiante y que tangencialmente tiene algo que ver con lo que acabo de comentar. Pensad en el siguiente ejemplo. Alguien está haciendo un estudio sobre el ocio y pasa una encuesta. Una de las preguntas dice algo como: marca la actividad que te guste, deporte o cine. Y cuando uno se dirige a meter los datos en el ordenador de todo lo que ha recogido, se da cuenta de que la mitad de los individuos ha marcado las de opciones y ya no se sabe qué hacer. El problema es que en realidad se está forzando en una sola variable, denominada variable de respuestas múltiples, lo que en realidad son dos o más variables. La solución es simple. Basta con introducir una nueva variable por cada una de las posibles respuestas e indicar si el encuestado la respondió o no.
Os voy a mostrar una vía rápida para agrupar valores usando SPSS. Vamos a menú, transformar, recodificar en distintas variables. Elijo la variable a la que voy a agrupar sus valores, que es la edad. Creo una nueva variable con la edad recodificada, a la que llamo así. Pulso cambiar. Y pulsamos en el botón para indicar cómo se cambiarán los valores de una y los de la otra. En el nuevo diálogo indicamos que los valores más bajos, hasta el 19, se codificarán como 10 años, por ejemplo. Añadimos. Aquí está. Tal vez no sea la mejor elección, pero quiero hacerlo simple. A continuación, los que tienen de 20 a 29 años se codifican como 25, que es el punto medio. Añadimos. Los que tienen de 30 a 39 años se codifican como 35. Añadimos. Podría continuar así y en el último paso agrupar desde algún valor en adelante. No voy a alargar esto más, veamos el resultado. En la última columna debería aparecer la nueva variable, que he denominado edad recodificada. Y aquí se ve el resultado.